entregó ayer la información. Ya. Ah, y estamos de orquesta. La Michelle. Hola, Michelle. Hola, Angélica. Hola, profe. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien y usted? Bien. Con todas las ganas. ¿Con terror para la prueba? Cambiaron la fecha por si acaso. ¿Cambiaron qué? Las fechas de las pruebas eran el 5 y el 6. ¿Ya? Se cambiaron para fin de mes. Ah, bueno. Más tiempo, un poquito más de tiempo. Sí, vamos a tener clases de reforzamiento en septiembre. Fines de ¿Ya? septiembre entonces va a ser la prueba, profesor. ¿Cómo? Fines de septiembre. Sí, pues yo les voy a dar la fecha de ahí. No han dado los horarios ya, ni los días, porque entregan el día y la hora en que se rinde cada asignatura. Eso ustedes, los que le han dado, saben, pues. Pero hasta el momento lo que hicieron fue solo cambiar la fecha. No han entregado ni siquiera el horario ni las asignaturas que se rinden cada día. Profe, ¿Sí? ¿no hay posibilidad que usted haga una clase particular? O sea, clases particulares no, pero podemos organizarnos y ver otro día para tener clases. Es que yo estoy del año pasado, no sé si se acuerda, po, Sí, pues. pero sigo colgada. Sigo colgada. Bueno, ahí vamos Ay, en el reforzamiento vamos a hacer todas las preguntas de los exámenes del año pasado, del antepasado. ¿Ya? Eso les va a ayudar harto. Porque son preguntas que salieron en el examen. Y yo no creo que lo hayan cambiado. ¿En qué ocasión iban a cambiar ahora la prueba? no, en realidad todo lo que usted pasó el año pasado salió en el examen, pues. Yo Sí, confío en bueno, lo que pasa usted sale en el examen. va, Pero pero la fórmula y todo, es no es así, caso que lo entreguen, que lo es así. entiendan. Vamos a hacer ejercicio de los exámenes. Bueno, eso tenéis que contárselo a los demás, porque los demás no han estado en clase conmigo ni con el Carlos. Entonces, ustedes ya han tenido la ocasión de dar la prueba, por lo tanto conocen las preguntas.
y se han dado cuenta que las preguntas que trabajamos en la clase son las preguntas de la prueba. Hola. Y hola, Hola, ¿cómo profesor. estás? Buenas Hola. tardes. Dale. Perfecto. El Carlos se perdió. ¿O se quedó dormido? Estoy aquí escuchando atentamente sus comentarios, profesor. Andan en el barrio Bellavista. Pregúntame lo que quiera, lo que habla, y yo le respondo. Ya. Vamos dando la fecha mientras, porque Hola, profesor. Buenas tardes. hay hartas conectadas. Eso. Las fechas se cambiaron. Ayer nos entregaron la información en una reunión. Eran Profesor. el día 5 y el día 6. Eso es sábado, domingo. Ahora, yo creo que por lo que conversábamos el otro día, ¿se acuerdan que es difícil que no hagan una transformación por el tema de el espacio que tiene que haber entre las personas dentro de la sala? Entonces ahora van a haber 5 días para rendir las pruebas. Es desde el 26 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Pero aún no han entregado qué día y a qué hora es cada asignatura. Pero ya se aumentó de 2 días, que era antes, en que se rendían 3 pruebas el día sábado y 3 pruebas el día domingo. Ahora son 5 días. Entonces, es evidente que va a haber menos gente en el colegio cada día. Entonces, anótenlo, desde el 26 de septiembre es, vamos a verlo al tiro, Sábado. ¿es sábado? ¿El 26 es sábado? Mira, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el miércoles. Desde el sábado hasta el miércoles. O sea, ¿sería como una asignatura por día, profesor? ¿O van a ser las mismas asignaturas en los 3 días que se da la prueba? ¿O los 2 días? Con menos personas. Ustedes tienen que rendir 6 asignaturas. ¿Sí? En 2 días. Seguramente antes eran 3 cada día. El día sábado habían 3. Daban una primero, después tenían un pequeño recreo, daban la otra, tenían un pequeño recreo, daban la otra. Y tenían que ir de nuevo al otro día, domingo, y hacían lo mismo. Ahora no, pues entonces son 5 días, entonces uno de los días van a tener que rendir 2. Entonces seguramente lo van a hacer en la mañana. No sé, ahí sí que no sabría decirle. Porque sería como, yo creo que va a ser una a continuación de la otra. Esa es mi opinión. Sería una locura hacerlo ir 2 veces en el día. El 30 de septiembre, entonces. Es del 26 hasta el 30. Ya, gracias. No han entregado el horario ni el calendario, digamos, qué asignatura se rinde cada día. No, eso no lo han entregado. Apenas les voy a informar. Pero recién ayer entregaron oficialmente la información del cambio de fecha. Están todas enteradas y todos, está el Chris Pry también, el Manuel no sé si Sí, profe. Bien, estamos listos. Ya, Carloncho. Démosle nomás, profe, usted manda. Oye, está oscuro ahí, está medio tenebroso. Sí, yo estoy aquí, está medio oscuro. No sé.
quedaste cansado parece con la otra clase, No, es que estaba, es una larga historia, pero es que estaba escribiéndole a un apoderado que es de un apoderado de bajos recursos y el chiquillo que tiene es súper empeñoso el cabro, po. Entonces del colegio le regalaron un módem como de internet móvil y no sabe cómo Ah, instalarlo, entonces me estaba preguntando y le estaba respondiendo, así que eso estaba, como usted estaba hablando, dije, ya, pues ya, mientras lo hago. ya, pero bien. Era una buena Esa hora, es una buena noticia. sí. Ya, pero profe, ¿cómo lo Es hacemos hoy buena día? noticia. Ah, ¿Cómo lo hacemos hoy día? ¿Cómo lo hacemos? ¿no hiciste alguna encuesta? No, profe, que tenía ganas, Ah, pero tranquila. esta semana volvimos a clase de nuevo y no me alcanzó el tiempo. De hecho, que el video que le dije ni siquiera lo alcancé a terminar, el de geometría. Todos recibieron la guía de geometría, ¿cierto? Sí, profe. Bien, estamos bien. Ya luego va a estar el video, como escucharon al Carlos. Luego va a estar. Hay un videito ahí explicativo, pero está en curso. Sí. De aquí al lunes va a Eh, estar. pero estábamos en la función potencia, pues Sí, no vimos, o sea, no la potencia, sino vimos la función exponencial. y habíamos alcanzado a Y darle la vimos, colita a la raíz cuadrada en lo que sería la evaluación. pero no el dibujo, no la No, gráfica. nada de eso. Entonces, pero sí vimos la gráfica de la función exponencial. Así es. Y vimos que en una era creciente, crecía explosivamente, Ajá. y ahí conversamos que casi todos los crecimientos poblacionales se describen con esta función, con la función exponencial. Sobre todo los crecimientos de bacterias y virus, como el que nos tiene encerrados. Sí, hay puras funciones exponenciales, modelan matemáticamente el crecimiento de estos seres pequeñitos que aumentan muy rápidamente en cantidad. Y había otra que era decreciente y también decrece muy rápidamente. Entonces si uno la leía de izquierda a derecha, iba subiendo, y la otra, si la leía de izquierda a derecha, iba bajando. Pero tenían algunas características comunes. Ahí está la función, el Carlos le escribió eso. Esa escritura es la representación algebraica de la función exponencial. F de x es igual a elevado a x. Es como una potencia en que la base es la letra A en este caso, que después va a ser un número. En la prueba a usted no le va a aparecer con letra y va a aparecer un número. La única letra que va a aparecer es el exponente donde está la incógnita. Esa es una característica de esta función. La incógnita está en el exponente de la potencia. Entonces, esa gráfica que hizo el Carlos ahí, es cuando ese número de abajo de la base, el A, es mayor que 1. Entonces, cuando es mayor que 1 ese número, la función es así como la roja que hizo aquí. Es como la mitad de la función cuadrática, ¿se dan cuenta? Esta tiene como un brazo nomás, la otra tenía dos, era como una U. Esta tiene como un brazo nomás. Y cuando ese numerito que está en la base y que está representado por la letra A, ahora, en la prueba va a aparecer un número, es un número que está entre 0 y 1. Entonces la función tiene esa otra forma que hizo el Carlos ahí. Si yo la leo de izquierda a derecha, va
vengo de muy arriba y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se acerca al eje X, se acerca, nunca va a pasar hacia abajo. Esa es otra de las cosas que tienen que tenerlo claro. Si esa curva pasa hacia abajo del eje X, no es función exponencial. Lo mismo en el otro sentido. Si pasa hacia abajo en el lado negativo acá, cuando es creciente, no sería función exponencial. No, nunca va a pasar hacia abajo del eje horizontal. Esa es la representación algebraica la que hizo Carlos ahí, en donde está poniendo que la letra A debe ser mayor que 0. Es un número positivo siempre. Y estas dos de abajo, los dibujos, esos monitos que hay ahí, son las representaciones gráficas. Entonces ustedes tienen que saber asociar la representación gráfica con la representación algebraica. Y eso hicimos un poco en la clase anterior. Podíais tirar una pregunta de la guía o hacemos una. Sí, porque igual la semana pasada vimos todas las de la guía, pues. Eran poquitas que habían de... Sí, pero repasémosla. Ya. Aquí hay una. Entonces, aquí dan el gráfico. Esto les va a pasar a ustedes en este tipo de preguntas. O les van a dar el gráfico y ustedes van a tener que buscar cuál es la expresión algebraica que corresponde a este gráfico, que está ahí en la alternativa. O bien, le van a dar la expresión algebraica y les van a decir cuál es el gráfico que corresponde a esta función. Entonces aquí, esta es una pregunta de la prueba, salió en la prueba del año pasado. El gráfico que está ahí es una foto de esa. Entonces ustedes tienen una curva que va creciendo, 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 pasa por el 1, que es otra de las características que tiene esta función. Siempre pasa por el número 1 del eje vertical. Y si ustedes se fijan, en ese otro puntito que está ahí, esos puntitos que les dan en el gráfico son datos claves que ustedes tienen que observar. Entonces, si en el puntito de acá, que está en el eje Y, pasa por el 1. En ese otro puntito que encerró el Carlos con rojo ahí, nosotros estamos observando que el valor 1 del eje X está asociado con el valor 3 del eje Y. Ese es un dato clave. Entonces, si yo voy a mirar las funciones, ese 3 me está diciendo algo y la forma del dibujo, que es creciente y que pasa por el 1 en el eje Y, me dice que es una función exponencial. Vamos a ver la alternativa. ¿Cuál sería? De acuerdo a lo que hemos conversado. ¿Cuál de esas alternativas sería la correcta? ¿Cuánto dijeron? La B, dice Lester. Mira. El Chris dice la B. Ah, pero está en la duda. Ya. Pero si es una función exponencial, Chris. Si es exponencial, ¿dónde tiene que estar la incógnita? ¿Dónde tendría que estar la incógnita si es exponencial? En el exponente, pues. Díselo al Chris. En el exponente, entonces, ¿cuál es la única que tiene ahí en el exponente la incógnita? Porque en la primera, ¿la X está como exponente o no? En esa dice Y igual 3X, ¿la X está como exponente o no está como exponente?
No, dice Lester. Voy a abrir el chat porque hay varios cosas aquí. Ya Lester dice, no. Es la costumbre en el exponente. Ya, bien. El Chris en el exponente. Entonces, ¿cuál sería? La B. Porque ahí está en el exponente. Acá tampoco está en el exponente. Y acá tampoco está en el exponente. Está en la base, ¿se dan cuenta? Esta está al revés. La incógnita está en la base y el 3 está en el exponente. Entonces, cuando ustedes tengan una función, un gráfico de una función exponencial, siempre, 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 si es creciente, va a tener la forma de este gráfico que está ahí en la foto. Que si tú lo bajáis un poquito, Carlos, va a tener esa forma. Esa es la correcta. Ahí está la carita feliz. Siempre va a tener esa forma. Va a crecer de izquierda a derecha. Pasa por el 1, corta al eje vertical en el 1. Y cuando me dan otro punto, me tengo que fijar en el número que está en el eje Y porque ese es clave. Ahí está el 3. ¿Se dan cuenta que ahí está el 3? Entonces, la función que yo ando buscando es 3 elevado a X. Esa siempre es la base. Claro, siempre que está con Es el 1. clave. Y siempre va a estar con el 1 ahí. Entonces, si aquí estuviera el 1 y en el eje vertical estuviera el 5, ¿cuál sería la función? ¿Cuál sería, en el caso que dibujó el Carlos ahí, cuál sería la función? En forma algebraica, ¿cómo se habría que escribirla? ¿Quién se atreve? 14 participantes. ¿Quién se 5 atreve a elevado a escribir? X. ¿A? 5 elevado a X. 5 elevado a X, dice. ¿Quién dijo? ¿La Esther? Gabriela. La Gabriela dijo 5 elevado a X. ¿Qué piensan los demás? Cris, ¿qué pensáis? Esther, Michelle, Ale. Estoy aprendiendo todos los nombres. Está la Ana también. La Ana la vi por ahí. Ana María. Está la Rosy. La Ami también está. Vamos. Así de simple, pues, chiquitas, ¿ven? Siempre va a ser igual. Entonces, si a ustedes les dan el gráfico, ustedes tienen que poner ojo en la Catherine también está. Profe, Estaba escondida. Una ¿se puede quiere copiar? hablar ni. Sí, pues. Pero va a estar grabando la clase, Carlos. Por supuesto que sí. Ah, bien, bien, bien. Me acordé. Si no, nos van a colgar. Está grabadita y ahí, como siempre, se las mandamos después para que ustedes la puedan revisar, chiquillos. Y por supuesto, si ustedes quieren grabar, obviamente que sí. Entonces, siempre se tienen que fijar en el número, si es que les dan otro punto, porque aquí hay 2 puntos que a ustedes les dieron como dato, es como una pista que les dieron ahí en el dibujo. El 1, que está en el eje vertical, todas las funciones exponenciales tienen que pasar por ahí.
si pasara por otro lado, no es de este tipo, ¿ya? Aunque se parezca el dibujo, aunque se parezca la foto, si no pasa por el 1, no se escribe de esa manera. Y el otro dato que les dieron es el puntito que no está en el eje, está acá. Entonces siempre va a estar el 1 con algún otro número. Ese otro número es clave. En el caso de la foto esta, el 3 era clave, porque me queda 3 elevado a x. En el caso del dibujo que hizo el Carlos al lado, el 5 es clave ahí, porque va a quedar 5 elevado a x. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo eso. Identificar, ahí lo que están haciendo ustedes es relacionar la representación gráfica, que es el dibujo que está ahí, con la representación algebraica que son las alternativas. Vamos con otra. ¿Quedaron con dudas en eso? Esa era fácil también, ¿eh? Démosle otro valor. A ver, busquemos en esa misma función. En la pregunta 8 dice, ¿cuál es el valor de h de 3 en la función h de x igual 5 elevado a x más 1? El h de 3 ustedes lo encontraban el otro día y les salió fácil. Usen la calculadora, acuérdense. ¿Y les dio cuánto? ¿Respuestas? ¿Cuántas respuestas hay? 625. 625. ¿A quién le dio otra respuesta? Profe, ¿cuál es el que preguntó ahora? Disculpe, H elevado, el HD. El mismo, el h de 3. Ah, ya, H de 3. Es que la Catherine dice 20. La Esther dice 625. El Marcelo que llegó, hola Marcelo, 625. Catherine, ¿por qué decís 20? Estoy reemplazando la X por el 3. Entonces, 5 por paréntesis 3 más 1, cierre paréntesis me da 20. Si está mal, Qué bueno. Entonces tú dijiste 3 más 1 es 4 y 5 por 4 es 20. Ya, ¿y cómo se hace, chiquillos? 5 elevado a 4. Multiplica el ¿Quién le puede dar pista a la Caterina? ¿Qué hay que hacer cuando yo tengo 5 elevado a 4? Ahí el Chris escribió, el Marcelo también. O sea, no hay que multiplicar 5 por 4, Marcelo. Se multiplica 4 veces el 5, dice el Marcelo. Se multiplica 4 veces el 5, dice el Marcelo Catherine. Y si yo multiplico 4 veces el 5, ¿qué pasa? sí, ya entendí. Ya, pero yo, es la Catherine la que hablo. Catherine, pero lo hiciste sin la calculadora. ¿Sí o no? Con la calculadora, pero no elevé. Hice el resultado así, viéndolo, pero Lo que no me viste, 5 por acordé. 4. Sí. Ya. Escríbalo como potencia. O sea, pon 5, ahí hay una teclita que tiene no sé qué calculadora tenés tú, pero hay una, ahí va a mostrar el Carlos la calculadora. ¿Cómo se hace? Con la calculadora. Entonces yo pongo 5, él tiene esa tecla, una X elevado a un cuadradito. Hay otras calculadoras que tienen una X elevada a una Y. ¿Y la X elevado a 2? No, ¿Esa porque me sirve? No. no te sirve esa. Tienes una B corta al revés en una de las teclas.
Sí, sí. Esa es la que te sirve. Entonces tú tienes que poner 5, aprietas esa tecla y pones el 4 después. Y ahí después igual. Ahí la va a escribir el Carlos la tecla. Las teclas de potencia son x elevado a un cuadradito. Entonces uno escribe y aparece en el cuadradito el número que está elevado. X elevado a y. Entonces uno pone, en este caso pone 5, aprieta esta tecla y después aprieta el 4 y después el igual. Y en otras calculadoras, en la tuya parece que tiene la última tecla, Catherine. Sí, profe. No, no me fijé que estaba elevado el 5 y había que hacer eso. Porque ahora me dio 6.25. Bien, estamos de acuerdo. Ya. Por eso les digo, usen la calculadora porque de repente lo hacen, como son números fáciles, entonces uno dice, son facilitos, lo hace rápidamente y... Eso es por no mirar bien la operación. Es un Porque error común. hubiese puesto el 20, pensando que estaba bien. Po. Ya, hagamos otra con la misma función. Es importante recordar que acá, en la exponencial, disculpe, profe, como decía usted, es el exponente, no es un factor que vaya a multiplicar. Todo eso es el exponente. En eso no me fijé, profe. Claro. Hagamos otra de estas mismas. A ver, busquemos h de 0. H de 0. ¿Cuánto sería h de 0? En esa función que está ahí. ¿Cuánto quedaría, chiquillos? ¿Hay resultados? Ya hay varios resultados. A ver. Se multiplica contra 5. 0 dice el Marcelo. ¿Por qué 0, Marcelo? El Aster dice 5, la Michelle dice 5, la Catherine dice 5. Qué triste. Todos dicen 5, menos Marcelo. ¿Por qué te dio 0, Marcelo? ¿Qué dice este? Porque ahí quedaría, si tú lo puedes reemplazar, no sé. Marcelo, hagamos el reemplazo. ¿Hagamos el reemplazo, Carlos? Ya, al tiro, H de 0 sería. Voy al tiro. El 5 lo dejo igual, ¿cierto? Y en vez de la X, tengo que poner 0 más 1. ¿Y 0 más 1 cuánto es? ¿Y 5 le va a 1 cuánto es? Una vez el 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hagamos otra con esa? ¿La última? Ya, profe, de más. A ver cuánto sería H de menos 1. H de menos 1. El Chris dice 1, la Catherine dice 1, la Esther dice, ¡ay, tan seco! Hagámosla. Ojalá salgan hartas operaciones de esas en la prueba. ¿Ah? Ojalá salgan hartas operaciones de esas en la prueba. Así son las que salen en la prueba. Son simples las de evaluación. Estas son de evaluación. Entonces, como era menos 1, en lugar de la X, nos iba a quedar menos 1 más 1. Y menos 1 más 1, eso es 0. Y un número elevado a 0 siempre es 1. Profe, Pero eso si lo hacen, ustedes no tienen para qué saberse esas cuestiones.
Claro. Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar inmediatamente el resultado. Aquí me gustaría hacer una acotación, profe. Hágala toda y ponga otro ejemplo si quiere. Ya, lo que pasa, chiquillos, por ejemplo, acá, fíjense que esta, en comparación con la que vimos arriba, que es esa que está acá, si la recuerdan, ahí está, la voy a escribir igual acá arribita. Sí. Pongámosle f de x es igual a 3 elevado a x. ¿Qué pueden notar ustedes que tienen de distinto estas dos que son exponenciales ambas? ¿Pero qué tienen de distinto? ¿Que está sumando un número? Exacto. Se le está sumando un numerito arriba. Acá está la x completamente solita y acá se le suma un numerito arriba, ¿ya? Eso igual es importante notarlo por lo siguiente. Si nosotros tratamos de observar la gráfica de esta función en particular, de la h de x, ya vamos a notar lo siguiente, miren. Si nosotros, y ya lo hicimos acá con estos ejemplos. Si yo me voy aquí, voy a tratar de dibujar el plano, me haga choquito, ¿ya? Pero como ustedes hicieron recién los cálculos, fíjense que para que me resulte el 1, que va a ser el valor del y acá, ya, aquí está, para que me pase por el 1, el valor de la x no tiene que ser 0 como en la de arriba. Voy a irme a la de arriba para que la veamos. En la de arriba, si recordamos la imagen, acá, fíjense que ahí donde está en el eje y en el 1, la x que está ahí es el 0 sobre el eje. Pero acá abajo no es así. El x que tuvimos que dar para que diera el 1 es el menos 1. O sea, por acá. La intersección entre el menos 1 y el 1 está por acá. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y cuánto sería, y aprovechando ahí para que lo calculen, cuánto sería el h de 1? 1 positivo. Ah, bueno. Ahí contestaron el 25. 25. Ahí está. Se Castel. 25, ¿cierto? Catherine, mira, no fallamos una después del. Uno, Ah, qué chivo. 5, ¿cierto? Entonces acá, si por ejemplo yo trato de graficar el 1, el Y sería para acá, para la rechuña, se imaginaba el 25 por ahí, el puntito estaría por ahí. Si trato de hacer la curva así como al ojo piojo, entonces sería una cosa así, ¿cierto? Sí. Y ahí abajo estaría, ahí arriba digo, estaría el 1.25. Y de alguna manera como que cuando uno le suma un numerito arriba a la X o le resta, las reglas que dijimos delante con el profe sobre el gráfico cambian, pues, ¿cierto? Se mueve la curva. Claro, pues, porque fíjense ustedes, chiquillos, que antes con el profe dijimos, ¿cierto? Que si buscábamos el puntito que estaba con el 1 en el X, íbamos a encontrar la base, que acá era 3. Pero si en la de acá abajo yo busco el que está con el 1, no me da la base, pues. La base es 5. Esa alteración se produce justamente porque acá, a diferencia del anterior, la función exponencial, digamos, está como un poco más maquillada. Ya está como un poquito más acá al sumarle el numerito de arriba. Entonces hay que tener ojo igual con eso. A eso iba la acotación finalmente. Sí, pues. Ya, pues entonces ahí recordamos lo que hicimos en la clase anterior. Podríamos evaluar una raíz cuadrada. Ya, profe. Y de ahí nos pasamos al gráfico. Excelente. Ahí hay una raíz cuadrada, ya. Ya. Bien. Voy al Ese baño. también lo hicimos en la clase anterior. ¿Cuánto daría en esa función, que es una función raíz cuadrada, que es de raíz cuadrada de paréntesis x menos 64, cierre paréntesis? ¿Cuál es g de 164? Cris ya dio su valor. La Tabani también.
¿Cómo lo hiciste, Esteban? La Esther también, mira. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo le hiciste, Catherine? El Marcelo le dio 25. Con calculadora, profe. Yo reemplacé la X por el 164, en este caso la G, Ya. y después saqué la raíz cuadrada de 164. Pero de Y 164, no 64, como escribió la Esther. Ah, ya. Ahí Ya. me dio 100, y ahí raíz cuadrada de 100 me dio 10. Bien. Yo lo Bien. hice directo. Raíz cuadrada, con calculadora, raíz cuadrada, entre paréntesis, 164, que fue que reemplacé el X, menos 64, cerré paréntesis, me dio 10. ¿Viste? ¿Te das cuenta que tenés que escribir justo lo que está escrito ahí en la calculadora? Y te da el resultado. Después tú apretás igual y te da el resultado. Entonces, esa confianza la tienen que adquirir solo usando la calculadora. Entonces, después no van a tener ninguna duda en la prueba de hacerlo con la calculadora, porque ustedes ven que le están dando siempre los resultados correctos. Profe, Eso tiene que hacerlo en la... Angélica, dime. pero enséñenos a sacarlo por calculadora, po. ¿Cómo lo hacemos con la calculadora? Ahí tenemos que esperar al Carlos, porque el Carlos tiene la calculadora en su poder. Pero en la calculadora hay que escribir eso, mira, justamente eso. Uno aprieta la tecla de raíz cuadrada, abre paréntesis, en lugar de la X pone el 164, menos 64, y cierra paréntesis. Después aprieta el igual. Hazlo, a ver. En eso estoy, espérenme. Aquí llegué, estoy La- buscando. Se está Tenéis que buscar la tecla de raíz cuadrada. no se ve la. No se ve, estoy pajaroneando. A ver aquí. La Esther salió ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí, ahora sí. Ya. Pero es que esta calculadora tiene unas teclas bien especiales porque no todas tienen las mismas. Entonces ustedes tienen que identificarlas. De acuerdo a la calculadora que ustedes tienen en su poder. Así No es. a la que... El Carlos tiene ahí un modelo de una calculadora. No todos los modelos son iguales de las casas. Claro. Por ejemplo, Profe, Entonces, en el quieren caso, propia disculpe, calculadora. ¿Ah? yo tengo la FX 570 MS. Esta es mucho mejor porque yo me la podría comprar si esta me va a dar mejor resultados que esta o me va a facilitarla. ¿Qué recomienda usted? Pero si esa científica está bien, pues. Sí, no tiene que ser un modelo muy sofisticado. Sí, las operaciones, las teclas que ustedes van a usar son, ya se dieron cuenta, la raíz cuadrada tiene que tener raíz cuadrada, entonces la calculadora. Las claro, potencias tiene que tener para elevar. Eso también lo necesitan en la calculadora. Entonces, son pocas las teclas que ustedes van a usar. Tiene que tener los paréntesis. El Elevado A, B, C, ¿para a qué? cualquier otro número. Las otras no las van a usar porque no aparecen preguntas de logaritmo ni de trigonometría, como aparece ahí, que aparecen unas teclas que dice sin, cos, tan. Esas no las van a usar. Ustedes van a usar las teclas de potencias, todas las que están elevadas, que elevan, y las que sacan raíz, y las de división, multiplicación, todas esas, y la de fracción. Entonces no necesitan una calculadora muy sofisticada. Las calculadoras simples no les sirven porque no tienen esas teclas, no tienen esas operaciones. Ni las muy avanzadas tampoco, porque ustedes requieren un cálculo de operaciones
sencillas con la calculadora, pero no básicas. No solo multiplicación, división, suma y resta. Porque las calculadoras más básicas tienen esa nomás y tienen el tanto por ciento. Una observación respecto de la calculadora y en este caso de la raíz cuadrada es que los modelos que son un poco más básicos que este que estoy mostrando yo, ya lo que podría llegar a veces uno a confundirse es que en esas, cuando uno escribe la raíz, no se alarga la patita que está acá arriba. Ah, La raíz. buena. Yo les voy agregando aquí números chiquillos, por ejemplo, y fíjense que la patita de la raíz se va alargando, pues. Y ahí a uno le queda clarito todo lo que está dentro de la raíz. En cambio, hay algunos modelos más básicos que la rayita de la raíz queda fija siempre. ¿A qué me refiero? Queda al inicio. Claro, que aparece así nomás, y aquí uno después empieza a escribir los números, y uno no sabe hasta dónde abarca, pues. No sé si me explico, chiquillos. Entonces, en esas calculadoras, es mejor hacerlo de la siguiente manera. Escribir el símbolo y luego poner siempre un paréntesis, aunque la pregunta no lo tenga. Háganlo siempre, háganlo siempre. Claro, siempre poner el Se paréntesis. asegura. Y ahí todo lo que está dentro de la raíz lo ponen en el paréntesis y después lo cierran. Y así se aseguran de que el cálculo les va a salir bien. Pero no se le olvide cerrar el paréntesis, porque si ustedes Claro. no cierran el paréntesis, les va a dar mal el resultado. Entonces fíjense que acá justamente está la raíz. Ahí lo voy a hacer de nuevo, en el mismo orden. Botón de raíz, botón de paréntesis. Y ahora 164 menos 64 y cierro el paréntesis. Y ahí estoy listo. Ya le damos igual. Y ahora pongo igual. Ahora, ahí está escrito tal cual está la pregunta. Listo. Y ahí pongo el igual y me da el resultado. Claro. Bien, Ale. Dale, tiene poca confianza en que le va a ir bien. Ya, busquemos otro con la misma, ¿eh? Ya, pues. A ver, 64. Podría ser el Raíz de 80. 80. 80. Raíz de 80. O sea, G de 80, perdón. G de 80. Me estoy creyendo el cuento, buena. Créaselo en esto, a ver. Raíz de 80, G de 80, perdón. 4. La Caterina no falló más, ¿no? La Ana, vamos Ana, a ver. Dale, 8. ¿Qué hiciste, Ale? A ver, explica qué hiciste. ¿Qué hizo la? Ah, ya sé lo que te pasó. ¿Lo hiciste con la calculadora o no, Tabani? ¿Usaste la calculadora? Sí, profe, yo lo hice con la calculadora. Raíz cuadrada de 80. Me dio 8.9444. Ya, pero no de 80, pues, porque en esta misma función es G de 80, quiere decir que yo tengo que ir a la función. Estamos reemplazando el X, ¿cierto, profe? Así es. Ah, eso es, pues. Entonces, no es buscar raíz cuadrada de 80. Signo, raíz cuadrada y 80. Pero fíjate bien, pues. Dice paréntesis X menos 64. Ahí donde el Carlos marcó esa X es donde yo pongo el 80, pero tengo que restarle 64. Raíz cuadrada 80 menos 64. Bien, Esther. Bueno, ahí se reemplaza el 80. No es directamente a la raíz. A ustedes les dan una fórmula que está ahí,
Y lo que ustedes tienen que hacer es meter ese numerito a esa fórmula. Ese numerito no ocupa cualquier lugar, se va a un lugar determinado. Buena. Ya, otro, dale uno tú, Carlos, ¿eh? Ya. Ahí lo voy a poner para que quede claro y no quepan dudas. Ahí está, ya bien. G de, abro paréntesis, 80 menos 64, cierro paréntesis, aprieto el igual y da 4. Otro. A ver. Y a ver, ¿qué puede ser? G de, Ya, lo tengo. $89. 89. G de 89 sigue, ¿eh? La Esther ya dio el resultado. Ya vos deja respirar. ¿Qué onda, Esther? ¿Está tomando Red Bull, algo así? ¿O quizás está tomando otra cosa? Catani, 5. A ver. No, profe, no pasa. No le hago eso. Está toda prendida la Esther, po. Está como Toretto. Como Rápido y Furioso. Catherine, ¿cuánto dio Catherine? No alcanza a ver. Bueno, aquí voy a ver, pues. 5, Catherine, profe. 5. 5. Marcelo, 5. Esther, 5. Tani, 5. Se ríe. Tan seco. ¿Vieron qué fácil eso? Es súper fácil. Tienen que ser cuidadosos al escribir. $89 menos 64 es 25 y la raíz de 25, 5. Se puede hacer mentalmente también, pero para eso tienen que practicar. Pues. Practicarlo sin la calculadora. Esto igual que cuando uno quiere ganar una carrera. Entrena. ¿Se dan cuenta? Ya, vamos a la gráfica. Ya, mira. Carlos, vamos a la gráfica. Entonces, evaluar es fácil. Y así de fáciles son las evaluaciones en la prueba. Después podríamos hacer un resumen de las funciones que hemos visto. Mostrar los 3 gráficos y para ver la diferencia. Me parece excelente. Y la semejanza, porque... Y así les van a quedar claritos las 3 que salen más en la prueba son esas. Y es evidente, si ustedes leen ahí, dice f de x igual raíz cuadrada de x. Por lo tanto, esta es una función raíz cuadrada. Porque aparece el símbolo de la raíz, ¿se dan cuenta? Y el numerito que está adentro, dice el Carlos que tiene que ser mayor o igual a 0. Mire, pues él se sabe el dibujo. Así es el dibujo de esa función. Siempre va a ser así. Siempre con esa
esta, si ustedes la leen de izquierda a derecha, también va creciendo, ¿se dan cuenta? Pero no tan explosivamente como la otra que vimos, que estudiamos hace poco. Entonces, si yo la leo de izquierda a derecha, parte en el 0, 0. Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, pero no tan rápidamente como la otra. Es como un cerrito. Es creciente. ¿Se dan cuenta? Va creciendo. Claro, a diferencia de la exponencial, como dice el profe, la exponencial va creciendo muy rápido, ¿cierto? Como que se dispara para arriba. En cambio, esta va creciendo lentito. Pareciera que mientras más crece acá en el X, más se aleja, crece más lentito. Podríamos ver la comparación al tiro, profe, que decía usted, por lo menos entre la exponencial y la raíz cuadrada. Estaba esperando que hiciera el dibujo. Estaba esperando que hiciera el dibujo. Pero vamos a tirar con la GeoGebra para que se vea más chorizo. Más chorifly. Ah, más perfecto. En medio tiritón el dibujante. Sí, es penca, hay que cambiarlo. Sí. Ahí, mire. Ese es el gráfico. Ese lo hace la calculadora rápidamente. Y ahí va a poner otra ecuación el Carlos, otra función. Pero ahora va a ser una función cuadrática. ¿Cómo se hace aquí? ¡Ah! No me sale. ¿Cómo se hace el exponente aquí? A ver. Ah, con este, ¿no? Pero tiene un teclado anda el teclado. Ah, verdad, que aquí está el tecladito. Buena, profe. Se me había olvidado el teclado. Sí. Eso. Grande, profe. Ahí está. Grande. Bien. Y ahí está la otra. Entonces la verde es una función raíz cuadrada, que si ustedes la leen de izquierda a derecha, o sea, hagan cuenta que van caminando por ahí, por encima de esa línea. Entonces les va a tocar una subida que no es tan pronunciada, podría llegar arriba. Pero si yo me voy caminando por la celeste, ni loco, no puedo subir ahí, tengo que subir con ayuda. Porque crece rápidamente, ¿se dan cuenta? Aumenta muy rápido. Por eso esa celeste sirve de modelo para estas pandemias que estamos viviendo todos juntos. Histórico lo que nos tocó vivir juntos, chiquillas y chiquillos. Eso es, ahí entonces una crece, las dos crecen, ¿se dan cuenta? Las dos crecen. Porque si yo la miro de izquierda a derecha, la celeste va subiendo, va subiendo, va subiendo y se dispara. Y si yo miro la verde de izquierda a derecha, también va subiendo, pero mucho más pausado. Pero son crecientes, ambas. Importante también, profe, Dale. que tienen esto, que la raíz cuadrada siempre está en este cuadrante nomás. Acá. Es positivo. Claro, siempre, no es que chiquillos, que el plano cartesiano queda dividido por los ejes en cuatro partes, se llaman cuadrantes. Ya, pero eso pasa cuando es solo X, o 2X, o 3X. Ah, claro, sí, cuando está la X solita. Sí. Sí, bien. Eso, recordar, entonces aquí anotemos, por ejemplo, que esta función es del caso donde la X está solita también esa, porque pasa ahí por el 1. Sí.
Y esta raíz, pongámosle g de x, por ejemplo, también es con la x solita. Por eso parte aquí Raíz en de- 0. Pero Sí, pasa, si esa X, la de arriba dice X más 3, ya esa curva celeste va a tener una modificación. Tiene la misma forma, pero se va a mover ahí en el eje. hagámosla, pues, a ver. Y va a hazla. Ahí tendría que ser 2 elevado a X más 3, por ejemplo. Para que se note al tiro la diferencia. X más 3. Ahí está. Observen la celeste con la roja. No sé si Sí, roja como o... rojo, como rojo. Miren, miren. Se movió, ¿se dan cuenta? Porque la variable X ya no está sola como el exponente. Tiene un número en el cual está aumentando su valor. Esa es 2 elevado a X más 3. Y la celeste es 2 elevado a X. Por eso se trasladó, ¿se dan cuenta? Pero tiene la misma forma, la misma silueta, digamos. La misma huella, deja la misma huella. Así es. Esa es. Y pasaría lo mismo con la otra función, con la raíz cuadrada. Si nosotros no tuviéramos solamente la X, esa curva verde se va a trasladar ahí, se va a mover. Miren, ahí hizo otro alcalde. Entonces dijo, y igual X más 3. Miren lo que pasó, ¿ah? Si tú puedes escribirla, Vamos a escribir el tiro, profe. eso nos da una clave, pero espectacular para que los chiquillos puedan responderla así en la calculadora incluso. X más 3. Se está yendo al lado. Es que me guié por la curva. Ya, esa media, no sé, como Naranja. naranja, claro, es raíz de X más 3. Esta verde es raíz de X. Miren, ¿de dónde parte raíz de X? ¿De dónde parte? A ver. ¿De qué número del eje X parte? ¿De qué número del eje X parte? La función verde. ¿Cacharon o no? O partamos por la naranja. ¿De qué número, desde qué número parte la función raíz cuadrada de X más 3 en el eje X? ¿Desde qué número parte? Tienes que fijarte, Catherine, tienes que fijarte en los números del eje horizontal. Del eje horizontal. La función naranja, ¿de qué número parte? El Chris dice desde el menos 3. Solo en el eje horizontal le estoy preguntando. El Chris dice que parte del menos 3. ¿Están de acuerdo con él o no? Ya, y entonces, ¿de qué número parte g de x igual raíz de x, la verde? Del eje horizontal, ¿desde qué número parte? No cacho nada, dice la Cami.
Pero ahí, Carlos, podéis orientar a él. Si queréis, dejamos solamente las dos funciones raíz cuadrada. Porque hay muchas líneas. Solo las dos raíz cuadrada. Eso. Ya, entonces, ahí están las dos. Las ven bien, ¿cierto? Una es la que parte en el eje horizontal, parte desde el -3 y va creciendo, ¿cierto? Y la otra, la verde, ¿de qué número parte? El Marcelo dice del 0, la Esther dice del 0, parte del 0. Si yo miro el eje horizontal, ahí está, justo donde parte la verde, está el 0, y ahí empieza a crecer. Pero ahí hay una pista. Solamente observando la función L de X, solamente observando la función L de X, que la va a escribir de nuevo, Carlos, parece. L de X es igual a raíz cuadrada de X más 3. Mire lo que dice dentro de la raíz. Fíjense en lo que dice dentro de la raíz. Sin embargo, ¿de qué número parte? La raíz de X más 3, ¿eh? La naranja que dijo el Carlos que era ese color. Mira el chat, profe. ¿Ah? Mira el chat. Profe, ¿qué se fumó? Esther 0. 0. No, nos perdimos. A ver cómo salimos de esta. No, todavía no salgo a comprar al... Voy a sonar los fuegos artificiales. No sonado. Yo le voy a echar una mano, profe. Vieron flojos. A ver si a mí me sale. Ya, chiquillos, miren. Vamos. Acá tenemos la verde, ¿cierto? Que es la que está aquí, G de X solita aquí. La X está solita. Y aquí, con respecto al eje horizontal, que es así, esta parte aquí, pues. La verde no pasa acá al otro lado. Acá no hay verde. ¿Ya? La verde está desde aquí para allá. Es decir, que parte en el 0, como ustedes ya dijeron antes, ¿cierto? Aquí parte en el 0. En cambio, la naranja, si pasa más acá, pues, fíjense. ¿Y dónde está partiendo? Está partiendo desde acá. Desde ahí está partiendo, desde el -3. Pero ¿qué dice la función algebraicamente de la naranja? ¿Qué dice dentro de la raíz? ¿Qué relación ven ustedes que está escrito acá con lo que nos está diciendo ahí? O pone otra función, escribe otra función, mira. Ahí están escribiendo. A ver. Pone Que da 0. H de X. Pero pongamos otra, ¿ya cuál? Lejito, no, la alejo primero, antes de graficarla. Ya. Escríbela antes de graficarla. ¿Ya? H de X. H de X igual raíz cuadrada de X menos 5. 2, menos 3, ya, menos 3. ¿De dónde partiría esa? X menos 3, raíz cuadrada de X menos 3.
¿De qué número del eje horizontal partiría la función h de x? El Chris respondió en el chat. El Chris dijo en el 3. En el 3 positivo. Bueno, esa es una pista, porque el Chris atinó ahí. Haz la gráfica, a ver de dónde parte. Para ver acaso le achuntaron alguno. La va a escribir ahí el Carlos en la función, en el programa, para que el programa la grafique. Ahí la van a ver graficada. Ahí está. ¿De dónde parte esa? La celeste, estamos hablando de la celeste. Entonces ahí ustedes tienen una pista inmediatamente para darse cuenta de dónde tiene que partir la función. Porque si ustedes miran las tres, la verde, la celeste y la naranja, tienen la misma curvatura. ¿Se dan cuenta? Tienen la misma forma. Ninguna pasa del eje horizontal hacia abajo. Y todas parten de un número de ese eje y se van creciendo hacia la derecha. No, todas tienen la misma forma. Pero, por ejemplo, la raíz de x más 3, ¿de dónde partió? Cuando es más 3, profe, parte del negativo, y cuando es menos 3, va a partir del positivo. Bueno, esa. ¿Viste? ¿Sí o no? Exacto. Entonces, ¿de dónde partiría esta, por ejemplo? J de x, la rojita, esa es un color. X más 5, ¿de dónde partiría esa? Menos 5. ¿Están de acuerdo los demás? La Ale y la Camila. Camila, ¿cachaste o no? Todavía no. Más o menos, profe. Ya, pero no importa, tranquila, te digo, vamos en camino. Es que no entiendo si en la raíz dice x menos 3, ¿por qué señala el 3 positivo? Por lo que dice la Bueno, compañera, ahí que vamos no. a Ahí me hacer perdí. una pregunta que no lleve para allá. La compañera ahora hizo una deducción que dijo que no caché y me perdí cuando algo de los menos 3, cuando son positivos y cuando son negativos. Sí, cuando la operación es más 5, nosotros nos vamos a tener que ir en la gráfica negativa. Y cuando la operación es menos, nos vamos a ir a apuntar al positivo. No sé si a lo mejor el profe lo puede decir de mejor forma, más técnica. Es al revés, entonces. Ahí nos perdimos. Como al revés. Esa es la expresión, es como al revés. Si dice más 5, inversa. es porque Ya. parte en el menos 5. Y si dice adentro menos 5 es porque en realidad parte en el positivo, es como lo opuesto. Bueno, de ahí vamos a analizar por qué, porque Ya. Ahí la pregunta era ¿por qué pasa eso? Pero para identificar, esa es una pista, como ustedes solamente tienen que identificar, ese es el objetivo que le piden a ustedes en la prueba, identificar el gráfico que está asociado a cada una de ellas. Entonces, la pista es darse cuenta que cuando dentro de la raíz la variable x está sumando con algún número, la función no parte del mismo número, pero del opuesto. Es decir, si está sumando, va a partir del negativo. Y si está restando, va a partir del positivo, como dijo la Esther. Tengo una pregunta, profesor. Cuando el X está solo, sin número, parto sí o sí del 0. Bueno. ¿Por qué? Pues ahí tenéis, viste, no tiene ninguna suma ni resta, entonces no tenéis para dónde moverte. Ok. Entonces, esa identificación es súper clave para la raíz cuadrada, para identificar
explicar los gráficos. Ustedes miran la expresión que está adentro de la raíz y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuál es el gráfico. Si hay una pregunta de esa, vamos a una de esas, Carlos, a ver si la responde la chiquita. Porque hay de esas preguntas en la... ¿O no hay de raíz cuadrada? Tranquilen, estamos buscándole. ¡Ay! Ahí hay una, mira, ahí hay una, ya, ahí hay una. ¿Cuál es el gráfico de esa función, chicos? Dice g de x igual raíz cuadrada de x menos 1. La ¿Cuál D, es dice el Cris. ¿La D, profe, o no? La D de Diosito. La D, dice el Esther. Lo cacho. Marcelo, yo perdí el Marcelo. Pucha, iba como avión yo, pero bueno. Ya, bueno, hasta los aviones se caen. ¿Y estas no se pueden sacar con calculadora, profe? No, porque esta es una... O sea, podrías hacerlo, pero tendrías que buscar varias... Hay calculadoras que hacen el gráfico. Así que ustedes la podrían usar. Escriben la función y se la dibujan. Ya, pues, pero veamos la expresión que está dentro de la raíz. ¿Qué dice dentro de la raíz? O sea, mira, aquí hay 4 gráficos. ¿Cuál de ellos eliminarían y por qué? Inmediatamente, ¿cuáles eliminarían? Pensando en todas las funciones raíz cuadrada que vimos en el ratito anterior. ¿De dónde partían todas? ¿Qué forma tenían? ¿Y de dónde partían? La B. ¿La B la eliminarían? ¿Por qué? Porque es ¿Por diferente. qué la eliminaría Esther? Yo elimino la A, Ya, ¿por qué? porque la... Ser que me haya... Se le apagó el micrófono a Catherine. Sí, yo lo apagué porque estoy pensando. Ah, Ya bien. Yo eliminaría la B. ¿Por qué? Diga, Porque usted dijo, profe, que se usa solo la línea vertical, nunca se usa la I cuando es función. ¿O nada que ver? Es que no sé cómo explicarlo. ¿Cuál es la vertical para ti? La X. O sea, horizontal. O sea, sí, estaba confundida explicando. Sí, profe, me confundí. ahí la Esther puso en el chat. No pasa más abajo del eje X. Bueno, ya, entonces la B, chao, ¿se dan cuenta? Claro, pues. Siempre, miren, fíjense que ahí esa parte está bajito del eje X, pues. La raíz cuadrada siempre va del eje X hacia arriba. Así que esa, chao. Esta es de otra función que también vimos. ¿Qué función era? Así. Que más o menos así para arriba, más o menos así para arriba. Se parece más a la exponencial, ¿cierto? Así que esta. Chao. Y las otras todas tienen la forma de la raíz cuadrada, pero hay una que está un poco escapada, po. Porque parte del eje Y, ¿se dan cuenta? La C tiene la forma, pero parte de ahí al medio, no, del eje vertical.
Esa chao también. La C, chao. Entonces, esa uno la elimina simplemente por la forma que tiene la curva y por de qué eje parte. Y después me fijo adentro. Bueno, como ahí es positivo, ¿de cuál parte? Ok, ahí el Chris cayó. Profe, ¿en qué influye que el gráfico de una función esté más arriba o más abajo de que ahí? Ah, bueno. Eso tiene, bueno, pero eso tiene que ver con estos numeritos que se van sumando, Cris. Porque si tú vas sumando esos números a la variable, si tú tienes x más 3, x más 4, las funciones se van moviendo en el gráfico. Se van trasladando. Ya sea horizontal o vertical. El Carlos había hecho un ejemplo en el anterior. Ahí en el GeoGebra voy a hacerle un ejemplo. ¿Esa es la que pusiste ahora? Sí. Ahí se movió la función, ¿se dan cuenta? Se salió del eje X y bajó. Porque esa función tiene una expresión distinta a la anterior. ¿Se dan cuenta? Tiene raíz cuadrada, pero si ustedes se fijan, ahí el Carlos destacó dos partes de esa función. Una operación que es la que está dentro, que es la que nosotros vimos delante, pero además se encuentran con una operación que está fuera de la raíz. Mira qué bueno. Entonces la operación de adentro, uno lo hace ver el movimiento horizontal que tiene esa función. Y la operación que está afuera, a uno lo hace ver el movimiento vertical que tiene. Se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo miro la parte de adentro, yo me doy cuenta que parte en el -3. Busco el -3 en el eje horizontal, ahí está. Pero si yo miro la operación que está fuera de la raíz, dice -2. Entonces, ese me mueve vertical. Busco el -2 acá en el vertical y parte de acá, desde este punto. ¿Se dan cuenta? Tiene la misma forma, todo lo demás, pero se movió en dos sentidos. Uno horizontal y otro vertical. Preguntas en la prueba no le van a entrar. A ustedes les van a entrar solamente con operación dentro de la raíz, no fuera. Así como la que apareció recién. O sea, van a tener movimiento horizontal, no vertical. Esa. Tiene operación solo dentro. No hay números fuera ni una operación que esté fuera de la raíz.
¿Se dan cuenta? Y entonces solamente se va a mover horizontal. En este caso, como es más 1, parte del negativo, menos 1. Es la D. Que dijeron varios que esa era la respuesta. ¿Hay otra, Carl? Vamos a ver. No, así como con gráfica no. Ah, ya, pero hay otra que se puede evaluar. Mira, G35 en esa función, ¿cuánto sería? Hay otra función raíz cuadrada. Sí, sí, hay más, pero de gráfica eran esas dos. O sea, era Ya, pero hagamos el gráfico. ¿Cuál sería el gráfico de esa y cuál sería G35? Dos preguntas en uno. ¿Cuánto sería G35? Primero. Pero si queréis lo hacía en el GeoGebra y te va a quedar derechito. No, ahí está. pero para que aprendan a hacerle igual, pues. Vamos, ¿cuánto sería G35? La Catherine dice 5. La Esther dice 5. La Tabana dice 5, mira. Ya, entonces, ¿qué habría que hacer? Todas las que dieron respuesta. A ver, ¿qué habría que hacer ahí adentro para llegar a ese resultado que ustedes dieron? Adentro de la raíz. ¿Qué habría que escribir en la calculadora? Eso mejor. Lo bueno, la pregunta. Yo escribí en la calculadora raíz cuadrada, paréntesis, 35 menos 10, cerré paréntesis y me dio igual 5. Bien, entonces abro paréntesis. Ahí. Y pongo 35 menos 10. Cierro paréntesis. Y pongo igual en la calculadora. Y esto me va a dar bonito el 35. Ríase nomás, profe. El que ríe último ríe mejor. Ya, entonces, raíz, paréntesis, 35 menos 10. Cierro paréntesis. Igual. 5. Eso es. Ya, si yo tuviera que reconocer el gráfico, ¿de dónde partiría el gráfico de esa función? En el eje horizontal. ¿De qué número partiría? Profe, del menos 5, ¿o no? Pero, Desde el menos 5 porque es positivo. ¿por qué del menos 5 decís tú, Esther? Y no sé quién más dijo. El Chris dice del 10. El Chris dice que parte Yo, del 10. profe, ¿será Así de porque simple. el 5 es positivo? Pero ese 5 es el resultado de esa evaluación, que es otra pregunta. Nosotros le estábamos preguntando, g de x igual raíz cuadrada de x menos 10. ¿Desde qué número del eje horizontal partiría la gráfica? De esa función que encerró el Carlos en celeste. Claro, no confundirse que este valor 5 es un valor específico para cuando la x vale específicamente 35. ¿Ya? Que no es lo mismo que preguntarse dónde va a partir esta función. Claro. Recuerden lo que habíamos dicho delante, po.
¿Qué significa lo que se hace dentro de la raíz? ¿Movimiento de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? El positivo es vertical. Ya. Es pregunta. Dale 10. Bien. O sea, si está dentro de la raíz, es horizontal. Horizontal. Da lo mismo si es negativo o positivo, pero si está dentro de la raíz, es horizontal. Horizontal. Por eso estamos preguntando, digamos, ¿por qué lado parte? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? Tenemos que fijarnos ahora en qué cosas. ¿En qué cosas había fijado la Catherine antes, por ejemplo? Que fue una de las primeras que lo dijo. El signo. ¿En él? En el signo. En el signo. ¿Y a qué pasaba con el signo? Si es positivo o negativo. Eso, si es positivo o negativo. Y en este caso, ¿cómo es? Negativo. Entonces, ¿a dónde parte? Del menos 35. Menos 10. Pero recuerden, cuando nos preguntan de dónde parte, nos tenemos que fijar en la estructura algebraica de las funciones. O sea, aquí. ¿Desde el 10 positivo o no? Ya, por ahí anda la cosa, po. Ya, Lo que pues, pasa sí. Es solamente mirar la expresión. es que se están confundiendo Como con lo que explicarlo. hicimos acá. Estos chiquillos solo para evaluar. Sí. No tiene nada que ver con la posición donde parte la raíz. Esto es solamente la evaluación de calcular cuánto da eso, pero no tiene nada que ver con dónde va a partir la gráfica. Nada que ver. Sí, no teníamos Entonces que están haber hecho las confundiendo dos. con el 5 y con el 35. Aquí hay que mirar solamente esto. Hay que mirar eso de ahí. Eso es lo que manda. Ahí están los datos. Ahí está Claro. todo. Y lo que decía la Ale, pues, si es negativo, entonces es del Del positivo. positivo. Acuérdense que dijimos que era lo contrario, como lo opuesto. Ah, positivo. Entonces, Sí. 10. Y Solo como es 10. un 10, entonces va a ser del 10, pero positivo. Positivo. Eso. O sea, Entonces parte de ahí. Y de ahí por ahí. crece y va teniendo esa curvita hacia allá. Siempre igual, así. Entonces tiene que acostumbrarse a esos chiquillos. ¿Ya? Miran lo que está dentro. Si es negativo, significa que parte en ese mismo número, pero positivo. Y si es positivo, el número, pero en negativo. En el opuesto o inverso aditivo. Es que hicimos las dos preguntas en uno y ahí Y ahí se confundieron, claro. Entonces, no confundirse de nuevo. Evaluar es calcular cuánto da un no hay valor. que hacer las dos preguntas juntas. Claro. O sea, se puede hacer, pero de a poco. Entonces, bueno, aquí había que responder, ¿cierto? Esa que es lo que pregunta acá, porque simplemente era eso. Nosotros le agregamos esto para que lo practicáramos. Sí. Esta que resolvieron acá, Carlos, es de la pregunta 1. Claro. Ya, profe, estamos como en la hora. Bien. Ya pues tienen la información. No, apenas nos informen a nosotros del horario de la prueba y de los días que se rendirá la asignatura. Se lo avisamos. Pero es en el Bar Borgoño. Profe, unas preguntas. Ah, Es que quería hacerles una consultita, profe. Es que hay varios que estamos como medios perdidos con alguna materia. ¿No será que quizás ustedes podrían hacernos como un reforzamiento aparte de la clase oficial? Que, por ejemplo, en varios ramos nos están haciendo reforzamiento en otros días a la semana, aparte de las clases. ya pues. Nos Si es que ponemos de quizás- acuerdo con el Carlos y le avisamos. Súper. Uy, profe, nos Sí, serviría un montón. nos serviría un montón. Lo Sí, ideal- me sumo yo también a la petición Lo de la ideal compañera. podría ser que nos pusiésemos de acuerdo todos, porque si dicen que también están teniendo, por ejemplo, clases con los otros ya. profes, no vayan. Claro, sí. El profesor, Los miércoles tenemos reforzamiento. Los miércoles, ¿a qué hora? Los miércoles a las 6:30 empieza. Miércoles a las 18:30 y están hasta las... Es que varía la hora,
pero ¿Qué ciclo? a las 8. Hasta Ciclo las A. 8, ya. Ah, claro. A no, hasta como las como 9, hasta las 9 más o menos, profe. Chuda. Y O es que- Pero también, Pero el miércoles Entonces, también hay no sé. una clase de inglés a las 8, que parte a las Ahí 8. nos topamos, sí. claro, esa, ¿Los sí, lunes esa. tienen algo? No, ¿Y qué lunes, estudian? martes El lunes. tenemos libre, profe. El martes El nosotros martes. tenemos clase. Marte yo tengo ciencia. Sí, tenemos ciencia. ¿Y a qué hora Otra tienen? cosa, profesor, como es ahora tenemos que llegar hasta septiembre, que la clase sea más concentrada en cada paso a paso de la O el materia. día lunes, podemos el día Podría lunes. ser el El día El del lunes parece que están todos libres, pues el lunes podrían. El sábado igual. Sí. El- Sábado, por pero disposición de los sábado. profesores, el sábado es más complicado. Sábado después de las 3. Tiene que ser con El 11. lunes. Pero el sábado es el día del Señor. Yo me saco el queque, Los sábados. el queque canábico. Ese es judío, no trabajo los sábados. No, el lunes, pues. Tampoco No trabajo sé. los lunes. Ah, No, estoy bromeando, estoy bromeando. ¿Ah? Cuando ellos tienen lunes y sábado, entonces. Porque martes, miércoles y el jueves tienen también. sí, también. Ya, estamos fritos. Martes, miércoles y jueves tienen. Yo preferiría que fuera el lunes en todo caso. Yo voto por el lunes igual. Lunes, sí. También lunes, pero a las 8. No sacan nada con votar si nosotros decimos lunes. Los profesores, claro. Los profesores que dijo la hora, bueno, la hora de siempre, el horario.